Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Salgan de la caja para hacerle ahí con la abridora de lata al cerebro, ¿no? Y abrirse a pensar desde lugares distintos. Como siempre, con mi socio, amigo, bien ponderado, Giancarlo Torres, y nuevamente sin el Nico, ¿ah? Digamos que le dimos licencia al Nico porque el Nico es un animal de tele, y entonces ha estado trabajando 2 semanas full en preparar su nuevo late. Y eso, eh, Parte hoy, creo. claro, hoy creo que partía esta semana, algo así, no estoy seguro si hoy día o esta semana, junto con el otoño. Espero que no se le caiga la hoja al late, así que también vamos a mandarle desde acá mucho ánimo y mucho éxito a nuestro querido Nicolás Larraín. Eso. Y hoy les quiero, hoy día cuota de género, ya está siendo necesario, ¿no? Giancarlo tener cuota que no estábamos cumpliendo con la cuota, pese a que marzo es el mes de la mujer, pero no la invitamos a ella por la cuota, la invitamos porque tiene un currículum tremendo, de esos currículum que son aplanadores. Así que yo me voy a poner estilo Javier Miranda, ¿no? Bien formal, así. Serio y compuesto te quiero para Claro, el currículum de para Karime. leer el currículum, esos No, presentadores, no, así por como, favor. ah, donde están, eso como donde entregan los títulos a las ceremonias de titulación. Estamos con Karimi Negrete. Bienvenida, Karimi. Karimi es magíster en planificación y gestión ambiental de la Universidad de Chile, administradora pública y licenciada en ciencias políticas gubernamentales de la misma casa de estudios, diplomado o postítulo en estudios socioambientales de la Universidad de Chile y certificada por el Permaculture Research Institute de Australia. Facilitadora senior de la metodología circular Design Thinking TM de 3 vectores. ¿Cómo les quedó el ojo? Con ese currículum. No. Déjame poner antes de, también Pero, de la pero en introducción. corto, vamos, Karimi es experta en economía circular y vamos a hablar de economía circular. Eso Sí, se tal trata. cual. No, No pero podíamos terminar marzo sin hablar de la madre de todos nosotros, La economía circular. Ah, de nuestra tierra, de nuestro planeta. sí. Bueno, primero, gracias por lo de experta. No me gusta, como que, o sea, me genera como cositas que me traten de experta, pero se agradece. Y el magíster, soy candidata porque todavía no lo termino, así que estamos en proceso. Pero le agradezco ahí el punch. y es que, claro, el currículum, le digo así formalmente, como locutor antiguo, puede ser una superficialidad, pero básicamente tu tema es la economía circular. Y a mí me interesaron dos de tus experiencias aquí en tu currículum, y que no tiene que ver con lo anterior, sino que son estas dos. Mira, gestora y co-creadora de líneas de financiamiento y ecosistemas laboratorios naturales de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y Sí, el otro, gestora y co-creadora del programa de Economía Circular en Corfo, Gerencia de Innovación, trabajando fuertemente a nivel de subsidio con foco. Bueno, esto quiere decir que estáis metida en el Estado, ¿no? La economía circular es una preocupación hoy día de nuestro Estado, que es un Estado que requiere ser reformado, pero el hecho de que estos temas estén entrando ya al Estado, para mí, por lo menos, o desde mi perspectiva, es un síntoma de que eh, líneas de pensamiento, trabajo de fuera de la caja están entrando al sistema mismo, el Estado del sistema mismo. Es como la última, como lo más sistema del sistema. De hecho, nuestro Estado es del siglo XIX. Y quería preguntarte en qué sentido la economía circular, Karimi, nos obliga a salir de la caja. ah, bueno, la economía circular de algún modo obliga a salir de la caja porque te dice que hemos hecho las cosas no de la mejor forma y que por tanto hay que reinventarse y hay que repensar muchos procesos, hay que repensar modelos de negocio, organizaciones, servicios, productos, porque no podemos seguir haciendo las cosas como hemos venido haciéndolas. O sea, ahí el informe del IPCC, que ahora han salido un par de titulares entre ayer y hoy día,
es súper claro, o sea, el sexto informe que se termina de elaborar el año pasado y se vuelve a hacer estos consensos este año es dominante, o sea, ya incrementamos la temperatura del planeta 1.1 grados y teníamos la meta de no superar el 1.5 y de aquí al 2050 y llevamos 1.1 y estamos a 2023 y digamos que falta harto todavía para el 2050. Entonces, si no cambiamos las cosas ahora, la verdad es que no habrá nada que cambiar. Contémosle a los auditores que el IPCC, me imagino todos deben saberlo, pero para los que no lo sepan, es el panel intergubernamental de cambio climático, es decir, es como la instancia institucional de científicos bajo el mando de las Naciones Unidas, ¿no? Que están en este tema del cambio climático, dando las versiones oficiales, porque además siempre las informaciones oficiales son las más cautelosas, porque tienen entre medio negociación política, Sí, ¿no? Es verdad. decir, entonces, digamos que es el informe más conservador, por así decirlo, porque es el oficial. Es Sí, como cuando ocurre algún evento, entonces el informe de muertos de las autoridades de gobierno es el último. Porque tiene que ser el de real, verdadero, porque no se le puede escapar ninguno, pero en los informes que hacen los medios, otros, siempre van un poco más adelante. Y por lo tanto hay que también tener ese factor en cuenta. Pero no sé, Y Giancarlo, ojo, ojo, ahí también asumo, esto es un tema en el cual yo me declaro bastante ignorante, del cual me gustaría aprender mucho, pero tengo la intuición de que uno de los temas más complejos de manejar, porque se te mezcla la política, estoy hablando de este tema, por ejemplo, Naciones Unidas, donde para tomar realmente acciones en un lugar de coordinaciones y dinámicas bien del siglo XIX, como decís tú, Mirko, eh, que anunciamos que nos vamos a derretir y vamos a morir todos ahogados con 1,5 y vamos en 1,1 grado. Entonces, es un tema bien complejo y probablemente difícil de abordar, ¿o no, Karimi? sí, o sea, principalmente por eso también no todo se reduce a mitigación, sino que hay que adaptarnos también. Y ahí lo ambiental o lo socioambiental, que en realidad como me gusta referirme a esto, requiere de que reconfiguremos nuestros sistemas de gobernanza, o sea, cómo tomamos decisiones, cómo se asignan recursos, cómo se manejan esos recursos, porque finalmente el tema del ambiente es de todos y de nadie. Entonces, si lo hablo, hay implicancia en todos los sistemas productivos, en múltiples disciplinas, en la vida cotidiana, pero es tan amplio que también es ya, pero ¿dónde están las cuotas del problema? Cuando quiero cobrar, ¿dónde están los responsables del problema? Se difumina. Y por otro lado, el IPCC puede sacar cuanto informe quiera, ¿cierto? La ONU puede hacer su trabajo, pero son directrices. No hay implicancias por sobre la soberanía de los estados. Entonces yo creo que estamos en un momento de la sociedad en la que cada vez asumimos una mayor incertidumbre, donde reconocemos que los sistemas son complejos y que al ser complejos las soluciones no son simples, y que tenemos que estar abiertos a soluciones que antes no habíamos visto. Entonces yo creo que la tendencia acá ojalá vaya ligada a la cooperación internacional de verdad y tomemos decisiones que incluso puedan implicar reformular un poco esto de cómo entendemos la soberanía. ¿Ya? Por ejemplo, la otra vez leía un artículo que desde el año 92, me parece, tendría que rectificarlo, pero cuando se dice ya, vamos a utilizar la economía ambiental para incentivar la conservación. Entonces, los Estados-nación reconocen de que cierto capital natural es de ellos. Bueno, fue totalmente contraproducente para el caso de Brasil, porque el caso de Brasil tiene Amazonas, entonces antes era como, ya, entonces ahora Brasil protege el Amazonas porque está mayormente en su Estado-nación,
pero como está en su Estado-nación, ahora Brasil en algún momento le decía al mundo, yo hago lo que quiero, es mi país, es mi territorio, yo decido lo que hago. Hace Entonces ahí poquito, entran en conflicto efectivamente mecanismos que se han utilizado y yo creo que para allá tenemos que apuntar hacia una mayor cooperación y a una integración. O sea, Me, gu- no basta con directrices y buena onda y planes, así me como gustaría todos con la dejar foto. el tema político para más adelante, porque ahí voy a ser probablemente voy a controvertirte quizás en alguno de tus deseos, que lo he expresado recientemente, pero que yo estudié en el colegio, me enseñaron que habían dos tipos de economía, la economía capitalista y la economía socialista. Yo salí del colegio el año 87, ¿no? Ya, Entonces, ¿de dónde me sacaste esto de la economía circular? Cuéntame. ya, a ver, la economía circular se plantea más o menos ya de los años 70. El padre de la economía circular es William McDonald, tiene un libro que se llama De la cuna a la cuna, ¿ya? Donde precisamente plantea cómo en las cadenas de valor uno, cierto, extrae, produce, vende, la persona usa o consume y después ¡pum! ¿Ya? Entonces, la idea es que cómo yo paso del botar al extraer de forma concatenada, o sea, que cada vez yo tenga que extraer menos y cada vez yo bote menos. ¿Sí? Entonces, uno, lo siento, ahí quiere saludar. el Michi, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, ahí yo uno esas dos cadenas y por eso se le llama de la cuna a la cuna, porque hoy día la economía es lineal, de la cuna a la tumba. O sea, yo consumo y pum, desecho. Entonces, eso empieza a partir como el 70 los primeros formulados, pero el ecosistema de emprendimiento, innovación, ¿cierto? Ciencia, tecnología, comienza a considerar este tema mayormente desde el año 2015, cuando nace un plan de acción para la economía circular en la Unión Europea, justo coincide el año 2015, y además en 2015 se comienza a generar los mayores esfuerzos de sensibilización de la Ellen MacArthur Foundation, que es un poco el referente internacional sobre estos temas de economía circular, ¿ya? Así que como que ahí se empieza a plantear un poco más, y ahora está más difundido, ¿sí? Pero todavía nos quedan muchos desafíos. Y hay algunas fuentes teóricas de la economía circular, como por ejemplo la permacultura, el diseño regenerativo, la biomímesis, la ecología industrial, la economía del desempeño, ¿sí? Que son fuentes que, si bien no dicen economía circular, cuando tú hablas de economía circular, sueles aplicar técnicas y estrategias que sí se hablan en esas corrientes. Hay Entonces, también gente digamos que habla que de la economía del bien común. También hay otra línea. ¿No? Lo que viene ocurriendo es que le estamos poniendo muchos más y distintos apellidos a la economía que los que conocimos nosotros en el siglo XX, ¿no? Que eran dos. Eh, o sea, se planteó un movimiento en general que se llama Nuevas Economías, donde de hecho se agrupan como alternativas de sistemas productivos, o sea, cómo yo pienso la economía de una forma distinta, y ahí, por ejemplo, entra el bien común, entra la economía azul, entra la economía naranja, la plateada, la circular, la social, la solidaria. Entonces, efectivamente, incluso también dentro de las nuevas economías, hay una en particular que está tomando fuerza de a poco, mayormente en la academia, sí, que es el de crecimiento. Así que no, efectivamente hay todo un segmento de planteamientos nuevos de cómo debemos relacionarnos en nuestras transacciones, por así decirlo, considerando distintas éticas. Una es la ética de las personas, por supuesto, por eso está la de bien común, pero también está el cómo nosotros reconocemos que nuestro planeta no es infinito. ¿Sí? Entonces, yo no puedo extraer como loco la cabeza, pero tampoco puedo votar como loco la cabeza, porque precisamente no tengo fuentes infinitas. Entonces, ese es el rasgo donde la economía circular se toma y dice, oye, lo que tenemos que buscar es
mantener los materiales o los recursos la mayor cantidad de tiempo posible y preservando el valor. O sea, ojalá esto no significa que yo tomo A para producir B y que ese B sea como el reciclaje común, sino que ojalá yo, cuando proceso A en B, B tenga mayor valor, en sentido de que pueda ser un mejor material, o resolver otra necesidad, o ser más sofisticado tecnológicamente, pero le doy valor a algo que antes era un residuo, ¿ya? ¿Algún ejemplo ahí, Karimi? Invocando el Nico y los cortapalos de Nicolás Larraín. Los cortapalos. Ejemplo de economía circular. ¿Mm? Bien práctico, así como para donde B Práctico. tiene valor agregado. Ya, con valor agregado. Bueno, los lentes Carún, ¿conocen los lentes Carún? Que son bien famosos del sur de Chile. Bueno, ya. Yo no Ese es los un caso conozco. típico es un caso típico de reciclaje, de upcycling, diríamos. ¿Por qué? Porque toman cabos, ¿cierto? Y plástico del borde costero, eso se procesa, y yo en vez de hacer cabos o otros elementos, o reciclarlo en pellet, hago lentes. Y se hacen lentes con marco, son bien caritos, Bien y hondero, buenos lentes. causan sensación en Europa y en otros países, porque además si bien la materia prima viene de borde costero de Chile, el diseño, si no me equivoco, habría que ver, pero es italiano. Entonces igual como que son bien chic, eh, y hay una fuente de cómo algo que era un residuo pasa a ser algo con muchísimo valor, ¿ya? Ese es como un ejemplo muy, muy básico de hecho, reciclaje, que es ojalá la estrategia que menos hiciéramos. O sea, ¿qué voy con esto? Que la economía circular no es economía del reciclaje, ¿ya? Porque el foco está en cómo yo genero menos residuos. Entonces, para eso yo tengo que rediseñar. Volvemos a la pregunta de cómo partimos. ¿Por qué la economía circular me saca de la caja? Bueno, te saca de la caja porque te tenés que replantear si el proceso productivo que tú tienes, primero, vale la pena para cumplir la función del producto que tú diseñas o el servicio que tú prestas, o incluso tienes que prescindir de ese servicio o ese producto, o tienes que cambiar el modelo de relacionamiento. Entonces ahí hay otro ejemplo de economía circular, que es la servitización, ¿ya? O sea, cómo yo paso un producto a servicio para administrar y mantener más tiempo las cosas. Entonces, por ejemplo, en Ámsterdam hay un aeropuerto. El aeropuerto trabaja con Philips, ¿ya? Philips no vende los sistemas de iluminarias, vende el servicio de iluminación. Entonces, eso obliga a Philips ya no solo a prestar el producto, sino que a prestar un servicio. Lo obliga a pensar en sistemas que le permitan mantener las cosas, administrar eficientemente la energía del recinto, a diseñar sistemas de iluminación que sean duraderos, ¿sí? Entonces, el incentivo cambia cuando la persona pasa de un retail, onda yo te vendo y me desentiendo de lo que sucede, no, yo me vinculo Ahora, contigo, pero el sí, usuario. las grandes industrias sí están, no sé en qué medida, pero yo soy, por lo menos de lo que observa, que estos temas están entrando al sistema, a la, a la caja misma, en algún nivel. Y por ejemplo, Almacenes París, alguna vez en una oferta, se atrae, te vendemos un plasma nuevo, ¿no? Para el campeonato de fútbol X, y tráenos tu viejo plasma, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo de tu viejo televisor, cuando tú nos vas a comprar el televisor nuevo. ¿Hay ahí alguna idea independiente del marketing, una idea de la circularidad, ¿no? De Sí, que no, sí, no es lineal, el almacén París no termina su relación con el producto solo cuando vende, exacto, sí, sino sí. que Se está relaciona. poniéndose en el lugar de que el comprador, el consumidor, va a tener que botar la tele que está la más antigua para traer la nueva, ¿no? O Claro. regalarla, o esto, entonces, para que no termine en un vertedero, yo me hago cargo. Sí, sí, sí. Ahí hay todo un tema de la logística reversa, donde ahí, por ejemplo, nacen temas como la red.
la responsabilidad extendida del productor. O sea, cómo yo me aseguro de que yo proveo, pero después hago que vuelva para sacar lo que me sirve y volver a generar lo que tengo que generar o lo que presto y servir. Entonces, por ejemplo, otra marca que lo está haciendo en Chile, Patagonia. Patagonia, uno compra su ropa y todo, sí, ya, y resulta que yo puedo, ellos tienen un sistema que se llama OneWear, entonces en cada punto yo puedo ir y reparar mi vestuario, ¿cierto? Pero además, si yo quiero cambiarlo por ABC motivo, yo puedo llevar la prenda y darla como parte de pago. Entonces se me descuenta del total de lo que salía la prenda que sí quiero y me la llevo. Entonces hay un tema de afiliación y es porque al final las propuestas de valor de los modelos de negocio ya no están centrados en venderte solo el producto, sino que en la experiencia de lo que consiste consumir ese producto. ¿Ya? Sí, me pasó también, por ejemplo, una vez con unas camisas preciosas, súper pechugonas, que son Brook Brothers. Entonces la oferta era como, llévate tu camisa Brook Brothers, 80 lucas, 90 lucas, la camisa exquisita, cuello. Pero tráenos tu vieja camisa y tenía un descuento de 30% X. O sea, ya hay algo ahí de dando vueltas en zonas que tú no te esperarías y donde... Claro, Oye, pero claro, pero y de la misma forma, para poner un pelo en la sopa nomás, ¿cómo compite esto? Yo me acuerdo hace unos, creo que fue la campaña de la primera vuelta, alguien cercano al mundo del presidente habló de que era necesario bajar el consumo. Tú lo llamaste de otra forma, El sí, bajar el decrecimiento. consumo, el decrecimiento. ya, Porque es que ¿cómo convivimos con estas ideas en un momento en que todo el mundo insiste en que el crecimiento tiene que ser el único indicador? ahí Con está. marcas la contracara un poco de esto mismo, desde el ejemplo que hacía Mirko de Almacenes París, la Polar, cuando trae, lo que me interesa es traer un montón de ropa, porque la tengo que vender, que también hace sentido. ¿Cómo conversa esto con el fast fashion? Uf, ya. Bueno, efectivamente, vamos por partes. La primera es que de crecimiento no necesariamente es crecer menos, es estabilizar en buena parte y el decrecimiento tiene detrás varios lineamientos, son como principios y valores en una propuesta de modelo productivo, donde el PIB ¿cierto? No sea solo el único indicador, sino que también están los índices de desarrollo humano, ¿cierto? Y tú dices, yo para la cantidad que somos, necesitamos esto, o estamos en este estadio, perfecto. ¿Cómo nos mantenemos así sin sobreexplotar? Por eso les digo que está mayormente abordado, yo creo, en la academia y de a poquito hay que empezar a pilotear quizás qué tan exitoso resulta en la práctica, ¿ya? Ahora, con respecto a la economía circular, saliéndonos un poco de estos ejemplos de producto como servicio, efectivamente, lo que es más circular, si yo lo quisiera segmentar en una línea de lo menos a lo menos circular es la recuperación energética y después viene el reciclaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya es residuo. Entonces, el principio es yo no quiero generar residuos. Entonces, después viene toda una franja de estrategias que me sirven para extender la vida útil, o sea, evitar que se hagan residuos, ¿cierto? Lo máximo posible. Y más arriba están, por ejemplo, el rechazar o el repensar, que les mencionaba al principio, o el reducir, que ya son planteamientos como, no son soluciones que puedan ser marginales, sino que ya viene a decir, por ejemplo, en el rechazar, yo necesito agua. Si yo necesito agua, necesito botellas de agua. Entonces, como plantearse la necesidad, la real necesidad de ese producto, incluso para generarlo. Por eso es R0, ¿ya? Y ahí de repente vienen las ideas más creativas que suelen ser acompañadas de nuevos modelos de negocio. Es como, yo necesito los tallarines o yo necesito el arroz, pero yo no quiero el empaque del arroz. Yo no compro eso, yo quiero comprar el arroz.
Entonces, ¿cómo yo cumplo la misma función cambiando el modelo? Así es como un proceso de reingeniería. Esa es la R0. El repensar es cuando yo digo, ¿sabes qué? Efectivamente necesito estudiar esto, identificar dónde hay más cargas ambientales, dónde se da más la contaminación, por así decirlo, lo pondero y sobre eso tomo la decisión de qué mejoras hacer. Y ahí entra un concepto que algunos usan muy mal, pero tienen que ser con esa metodología que es el ecodiseño, ¿ya? Que el ecodiseño no es como, ay, yo voy a ecodiseñar esto y lo voy a hacer biodegradable. No, eso no es ecodiseño. Ecodiseño es cuando les digo, tú lo estudias, identificas las cargas, lo ponderas y sobre eso sugieres alternativas. Y recién ahí empieza el proceso de, ya, vamos a quitarle el grosor, vamos a cambiar el material, oye, nos vamos a abastecer con otra persona, voy a cambiar la manera en que se presta el servicio, voy a modificar aquí, acá, allá. Y la tercera es reducir, que es mayormente coeficiencia, entonces, cómo yo uso menos agua, cómo yo uso menos combustible, cómo yo uso menos electricidad, ¿cierto? Porque finalmente de ahí vienen gran parte de los distintos impactos que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Como consumo menos también, pues, ¿no? La idea del decrecimiento tiene que ver con el primero, a ver, dos cosas, un comentario, uno con esto del decrecimiento y después una suerte de pregunta, porque lo del decrecimiento salió en la Convención Constitucional con la propuesta que se rechazó y fue uno de los flancos que se abrió porque efectivamente era demasiado out the box, ¿no? Entonces el establishment lo sintió como una amenaza y fue uno de los puntos que, no el principal, que a mi juicio impactó negativamente la evaluación en general, en la totalidad de la, ¿cómo se llama? De la propuesta constitucional, aunque no quedó instalado en la propuesta de constitución. Entendamos que vivimos en una sociedad donde gestionamos percepciones. Y entonces, si se proponen ciertas ideas, un conjunto de cosas, la gente dice, a ver, esto no lo conozco, ¿no? ¿No? Y ahí está Claro, el valor de la certeza cognitiva, ¿no? Demasiada innovación se vuelve contra la innovación. Porque la naturaleza humana tiende a buscar la estabilidad y la estabilidad está en lo que conozco. Entonces, ese es un problema general de cualquier planteamiento out the box, ¿no? O claro, cualquier planteamiento salga de la caja. La fuerza del out the box tiene que ver, y aquí está mi posición personal, que tiene que yo te lo decía antes, no creo yo mucho en que los gobiernos y los acuerdos y los consensos internacionales vayan a modificar radicalmente los escenarios de crisis ambiental que vivimos. Lo que los va a empezar a solucionar son las crisis mismas. Cuando estemos viviendo la crisis, es la única oportunidad en la que masivamente vamos a comprender que hay que cambiar. Y ese cambio es caótico. Esa o sea, por ya lo estamos menos, viviendo, ya la estamos, exacto. ya está, o sea, el arroz no subió porque Taiwán y China se pusieron de acuerdo porque se despertaron con el pie izquierdo. Subieron el arroz porque hay sequía y como hay sequía, hay menos producción de arroz. Ha sido menos productiva la cosecha. De eso se trata. La forma en que la humanidad va a vivir buena parte de la crisis climática es con una crisis alimentaria. Así es. Así va a doler en ese sentido. Y bueno, volviendo al decrecimiento, buena parte de lo que Lo que te planteaba el quiero decir es decrecimiento que, es que hay que estando de repartir acuerdo con, mejor. sí, estando de acuerdo con todos esos planteamientos, lo que te quiero decir es que tiene que ocurrir esa crisis alimentaria para que cambiemos. No podemos cambiar antes, no somos animales Ahí me- inteligentes me- en términos masivos, ni los sistemas de poder están para gestionar cambio, que es algo que le cuesta mucho entender a los millennials. Cuando tú postulas al gobierno, los gobiernos están para administrar statu quo por definición. ¿No? Entonces, es una idea, que estos son planteamientos míos medio anarcas, pero es lo que en mi experiencia de muchos años en la política. ¿No? Cuando tú vienes a generar cambios desde los gobiernos, termina mal. Por no decir pésimo, porque la esencia de gobernar es administrar el statu quo y los cambios se producen desde otros lugares, no desde los espacios de poder formales. Hay mucho ahí- espacio ahí- ahí- para el cambio y la transformación en los movimientos.
por ejemplo, tienen un gran impacto, por ejemplo, creo, para ponerlo en una imagen muy gráfica, el momento en que el cambio climático como tema masivo llega a Chile es cuando los matinales, en abril y mayo del 2019, empiezan a transmitir las tormentas eh, no eran de nieve, sino que de granizo en distintas partes del mundo. ¿No? Y entonces estamos con la señora Juanita en el matinal, hablando del cambio climático y los meteorólogos que presentan el tiempo para que la gente se vista mañana. Además, están con segmentos de media hora explicando inundaciones gigantescas en Alemania, ¿no? Caídas de granizo, etcétera. Y aparece Greta Thunberg. No aparece ningún jefe de Estado, ¿no? Sino que Greta Thunberg viene a la conferencia que se iba a ver en Chile a finales del 2019, que no se hizo por el estallido de la COP 25. Y era la gran estrella, entonces venía ella a juntarse con el presidente de la República. No era que el presidente de la República se iba a juntar con ella, porque ella es la Bueno, estrella, ¿no? es que precisamente una de las críticas que hay en general es que las estructuras políticas gubernamentales no han sido capaces de actuar a la velocidad que se requiere. O No, sea, porque están pensadas para otros siglos, No, no lo van a fueron hacer. pensadas en otros siglos para otras realidades, para realidades lineales, para otros tiempos. Entonces, claro, cuando claro. tú llegas y asumes las reglas de la conducción del poder político, te pones una camisa, Mm. ¿no? Sí, sí, o De sea, fuerza que no te yo creo permite que innovar. mm, no, o sea, en algunos puntos concuerdo contigo y en otros no, pero creo Muy que bien. podríamos hacer otro capítulo Eso. específicamente de eso, porque en definitiva, precisamente, volviendo un poco a la economía circular, buena parte de mi experiencia ha sido en el sector público, como se veía ahí, Ministerio de Medio Ambiente, Corfo, ANIC, muy brevemente, pero y lo otro, también estuve en Chiloé trabajando en temas asociados a residuos sólidos domiciliarios, así que era como asuntos públicos, pero desde una esfera no gubernamental. Creo que precisamente para aquellos que están en esas estructuras, independiente de la fuente o el origen de cómo se pensó esa estructura, es importante generar condiciones habilitantes. Entonces, una cosa que es que Chile empieza a trabajar la economía circular, al menos desde el fomento Sí, productivo, es porque, oye, tenemos un modelo de producción de una economía lineal, Chile tiene una pésima productividad como de materiales, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo pongo los famosos países de la OCDE, ¿ya? Chile genera 0,5 dólares por cada kilo de material que procesa en su economía, ¿ya? Ahí hay minerales metálicos, no metálicos, biomasa, ¿ya? Y se calcula. Nosotros generamos 0,5 dólares por kilo de material y el promedio era de 2,3. Entonces, más encima, en la gráfica, cuando uno evalúa el desempeño ambiental de estos países, se ve que la tendencia de consumo de materiales en esos países va en la baja y Chile iba al alza. Entonces, no solo consumimos mucho en términos de materiales para nuestra economía, sino que producimos poco. Entonces, la economía circular, desde un punto de vista del fomento, surge como una especie de medio para en el fondo subirse al carro de la innovación en un momento adecuado. ¿Por qué? Porque si no, si Chile o cualquier otro estado no comienza a visualizar las nuevas economías, nuevos modelos de negocio para viabilizar estas economías, adaptarse, mitigar, etcétera, etcétera, nos va a pasar el carro por encima. Entonces, otra vez. Entonces, sí, y no es que nos va a solo, pasar. Porque lo que hay efecto nosotros como el subdesarrollo exitoso que habitamos es un subdesarrollo mental que es imitativo. Solo vamos a implementar cosas cuando los países que representan modelos para nosotros ya las adoptan. Por eso estas cosas están extendidas y estos casos para los estados latinoamericanos, porque en esto, estas son las condiciones o escenas sociales de todos los gobiernos latinoamericanos que tienen que ver con nuestras culturas, con lo que somos históricamente.
¿no? Con los jóvenes que somos. Entonces, cuando justamente ocurren eventos como tú hablabas del Brasil y el Amazonas, eventos como la globalización, ¿no? A Bolsonaro, que es el que dijo, oye, espérate, yo soy autónomo, no me pidáis que, de hecho, Macron le pidió que tuviera mucha atención con los incendios en la Amazonía porque afectaban a todo el mundo. Y entonces él dijo, no, porque yo estoy incentivando a los productores de caucho ahí en el Amazonas, que son lo que me interesa. Y bueno, las empresas que les compraban caucho a los productores del Amazonas a nivel global dejaron de comprarles. Y ahí les importó, ¿no? Exacto. Ahí se acabó el discurso. Entonces todas estas cosas ocurren por la vía de la realidad, ¿no? No de el ir adaptándonos a ideas innovadoras, por Hay lo menos en nuestra cultura una, latinoamericana, hay la una cosa tiene que frase, ver con pegarnos contra la pared. Y en ese hay, minuto hay- decir, chucha, hay una frase que quiero traer que de hecho la Karim lo conoce curiosamente, yo no sabía cuando estábamos coordinando, me contó que lo conocía al Ronnie Sistek, nuestro invitado del capítulo anterior, que el cambio se produce cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de quedarse donde estás. Y justamente esta conversa. Sí. Bueno, ojalá, yo espero que, porque los efectos los estamos viviendo ya, y la economía circular nos viene a permitir como diversificar productivamente, ¿ya? O sea, ¿a qué voy con esto? Hay zonas que espero que las personas que nos escuchen de la cuarta región no se enojen conmigo, pero, por ejemplo, la producción caprina, las cabras, cada vez es menos viable producir caprinos en la cuarta. No hay suelo, el suelo está erosionado, no hay pasto para comer, entonces la proyección a largo plazo es que no va a mejorar esa situación. Entonces, por otro lado, tenemos que el desierto se desplaza una región hacia el sur y los climas de Chile se están desplazando hacia el sur. una región hacia el sur, ¿por cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? O sea, ya está pasando, o sea, Sí, ya más o menos se supone que la proyección es que como de aquí a 2050, Santiago tenga ya el clima que tenemos en los valles transversales un poco más al norte. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, ya hace muchos años, más de 5 años, que las viñas, hay varias viñas de la zona central de Chile que están mirando hacia el sur. sí, a la Porque zona de Concepción, Araucanía. porque efectivamente, como los climas se están desplazando, por así decirlo, las condiciones también cambian. Y ahí Chile no le duele porque Chile tiene una economía basada en ventajas comparativas. Nosotros exportamos la roca, exportamos el tronco, exportamos la cereza, no exportamos el mueble, ni la cañería, ni, ¿cierto? Entonces, ¿cómo además mi economía, que funciona a partir de muy buena, de la extracción, tiene que eficientarse porque además esa extracción es más difícil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la misma acuicultura, que puede ser muy polémica, pero no deja de ser que como cada vez va a ser más difícil producir carne bovina, o sea, de vaca, ¿cierto? Las proyecciones es que aumente el consumo de recursos marinos, pero no da para todos, o sea, no da para como tenemos. Entonces muchos dicen, es probable que la proteína animal gire hacia la acuicultura, pero al mismo tiempo, quienes más aplican la acuicultura ya en el norte, ¿cierto? En Noruega, ya están mirando también hacia el sur, hacia acá, de Patagonia hacia el sur en términos de corriente. ¿Por qué? Porque las corrientes están cambiando por la crisis climática. Entonces, las producciones de ellos en términos de biomasa cada vez son menores. Entonces, además, tenemos menos producción por eso. Entonces, ¿cómo yo aplico economía circular en distintos escenarios? Yo te diría que, volviendo un poco a la causa de esto, son tres principios. El primero, que plantea la Ellen MacArthur, es regenerar los sistemas naturales. O sea, yo ojalá cuando piense en esto, no solo tengo que pensar en cómo de, paro de dejarla cagar, sino que además tengo que decir quizás cómo yo contribuyo soy uno más en el sistema, como impacto positivo, o sea, ¿cierto?
Otra es la extensión de la vida útil, o sea, cómo yo hago que las cosas se mantengan la mayor cantidad de tiempo para extraer menos y botar menos. Y la tercera es cómo yo aplico el diseño inteligente, o sea, cómo yo diseño los productos y servicios o hago mejoras en ellos para evitar residuos. O sea, ojalá no llegar a la etapa del residuo, ojalá permanecer en el loop la mayor cantidad de tiempo antes de que sea residuo. Entonces, esos son los tres principios de la economía circular que se llevan un poco a la práctica a través de distintas estrategias, y ahí en el fondo lo que se propone es pensar como analíticamente a través de modelos, como esto es biológico, esto es técnico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque también te facilita el análisis. Entonces, muy distinto el cómo yo aplico economía circular si hago computadores, así como yo hago economía circular si soy de la agroindustria. O sea, soy Claro, ciclo. economía circular es una matriz de pensar que va a tener que aplicarse de manera especial a cada caso. Exactamente, Pero sí. la pregunta justamente tiene que ver con lo que alguna vez yo estudié con el Ronnie, ¿no? Esta idea de la circularidad es una idea matriz de la naturaleza, ¿no? La naturaleza recicla todo. El proceso, el ciclo natural, no tiene el concepto de desecho. En la naturaleza no hay desecho. Claro. ¿No? Es la economía industrial, el paradigma de los últimos 300 años en el mundo, ¿no? El que viene con conceptos o estructuras de la lógica productiva que no están en la naturaleza, ¿no? Son una innovación negativa, por así decirlo, del ser humano. Si imitáramos el patrón natural, ¿no? Pensaríamos todo para que no hubiera desecho. Exacto, sí, sí. La idea es precisamente ir un poco hacia ese camino y efectivamente reducir la generación de los residuos. Pero eso no quiere decir que hay una urgencia por los actuales residuos. O sea, recordemos que de hecho la misma, volviendo un poco a con quienes partimos, la ONU, hablan de triple crisis, no hablan de crisis climática seca solamente, ya se habla de crisis climática, crisis de biodiversidad y crisis de contaminación. Entonces, cuando yo analizo desde la economía circular, no solo es cómo yo me mitigo la emisión de gases de efecto invernadero que nos tienen esta crisis climática, sino que también cómo yo, volviendo, regenero sistemas naturales y por tanto no contribuyo a arrasar con la biodiversidad existente, o cómo yo no genero salidas efluentes que sean tóxicos o que generen un nivel de contaminación irreversible, ¿cierto? Entonces, Pero te decía que el modelo original es la propia naturaleza. claro, o La sea, propia naturaleza nos enseña, si supiéramos leerla, ¿no? Y aplicarla, cómo generar vida, ni más ni menos, permanentes, ciclos de la vida, ¿no? Sin que exista desecho. bueno, de hecho tú mencionas un concepto clave en la economía circular que es el ciclo de vida. De hecho, cuando se acuerdan que yo les contaba de hace unos minutos atrás del análisis que se hace en cadenas de valor y todo, eso se llama análisis de ciclo de vida. Precisamente si es lo que más se promueve, o sea, si yo no tengo una mirada sistémica y yo no siento a los actores de la cadena de valor, por ejemplo, es muy difícil alcanzar la circularidad del material o del recurso, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, puedo inventar los envases que yo quiera, ¿cierto? Ya, voy a hacer esto biodegradable. Pero, ¿de qué sirve que alguien haga un cambio en la fase de producción si en la fase de disposición final no hay nadie que lo pueda reciclar? No hay nadie que lo pueda biodegradar, porque además, aprovecho de decir, para las personas que nos escuchan aquí, o sea, cuando me dicen que es biodegradable, bacán, pero a mí me deberían decir en cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Biodegradable no es lo mismo que compostable. Entonces, muchos de los productos, de los envases y embalajes que son biodegradables y que están y vienen buena parte de lo que ya está validado en la Unión Europea es porque en ese continente tienen las plantas que se requieren para efectivamente generar condiciones que biodegraden esos materiales. Entonces,
yo puedo hacer los cambios que quiera en producción, pero si el que gestiona, el que quiere reciclar, el que quiere reinsertar, no lo tiene, no está la capacidad instalada, es re difícil. Entonces, por eso también es importante que uno conciba esto de forma sistémica y genere estos análisis de ciclo de vida, como la vida, pasión y muerte de un recurso, para pensar cómo gestionar de mejor forma ese recurso. Porque además no es infinito. Esto parte porque las cosas son finitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un smartphone tenemos 40 elementos de la tabla periódica y de esos 40 elementos de la tabla periódica, por lo menos 3/4 son limitados dentro de los próximos 50, 100 años. Entonces yo no puedo producir smartphones infinitamente pensando que voy a sacar los minerales que necesito por forever, si en realidad eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces yo tengo que asegurarme, y por eso hay se promueve mucho últimamente lo que es la minería urbana. O sea, cómo yo de artículos, de aparatos eléctricos y electrónicos ya existentes, logro recuperar minerales que son necesarios para los mismos artículos eléctricos y electrónicos. Y eso se llama minería urbana y va creciendo poco a poco porque también hay que escalarlo. Como es algo relativamente nuevo, sí. Entonces, sí, hay mucho por hacer en estos aspectos y pensar efectivamente, yo creo que Mirko diste en el clavo, no me había pasado que alguien me dijera, esto es una matriz para analizarla, no sé cuánto. Y yo, porque me cuesta tanto como a veces que se entienda, porque efectivamente la Ellen MacArthur postula un dibujo que se llama la gráfica de mariposa, ¿ya? Que es una mariposa de Real, lo pueden buscar, y efectivamente te muestra cómo interpretar el modelo. Y ahí yo quiero ceñirme a algo que es importante. Los modelos son formas de interpretar la realidad, no son la Exacto. realidad en sí misma. Entonces yo creo que a veces nos pasa que transformamos los medios en fines, pero no nos tenemos que olvidar que el fin último que tenemos es ojalá de verdad alcanzar una sostenibilidad y sobrevivir. Oye, Karimi, ¿y llegamos? ¿Cómo está Chile en esta conversación? ¿Llegamos en qué ámbito? No sé, al ¿Circular? 2050 con el 1, los 0,4 grados que nos quedan de aquí al 2050, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, Chile es el segundo país como reconocido por sus medidas de acción climática, así que en ese camino vamos igual bien, somos bastante como pioneros, pero mayormente por áreas de conservación. Yo diría que para Chile, independiente de que emita como 0, no sé cuánto de gases de efecto invernadero, o sea, pesamos nada al lado del problema. La mayor tarea de Chile en estos minutos, aparte de la descarbonización que se está llevando a cabo, es la adaptación. Creo que si no comenzamos a hablar de verdad de adaptación de obras públicas, de sistemas operativos, todo, va a ser súper difícil que cuando se llegue al 2050 y se haya ver y ver si cumplimos la meta o no, no estemos preparados para lo que se nos viene, ¿ya? La mayoría tiende a pensar en mitigación, no en adaptación. Yo creo que es un concepto que se tiene que ir posicionando más porque afecta directamente a los asentamientos humanos. Entonces, por ejemplo, Viña del Mar. Lo más probable es que Avenida Perú sea intransitable quizá en 10 años más, porque las marejadas cada vez son más intensas. Entonces, choca eso. Entonces, efectivamente va cambiando. Yo pensé la ciudad bajo una forma, bajo un clima, bajo ciertas variabilidades. Esas condiciones ya no están. Entonces, hay que pensar cómo me adapto, ¿cierto? Y cómo se adapta ese asentamiento humano. Y ahí, bueno, pueden venir varias soluciones que además sean pensadas desde la circularidad. O sea, cómo yo ¿Dónde, introduzco en el diseño las sí, cosas. dónde un emprendedor que no está escuchando, alguien que trabaja en innovación, alguien que trabaja en una empresa tradicional o convencional, puede llevar eh,
los modelos de economía circular a pensar sus propios procesos. Puede tomar un curso, puede invitar a un consultor, dónde, cómo se hace, cómo se gestiona eso en Chile hoy día, cuáles son las fuentes para empezar a cada uno de manera práctica, de acuerdo al lugar donde esté. Imagínate, nos está escuchando un gerente trabaja en algunos de estos temas del agro y está pensando justamente en moverse por el cambio y las condiciones del clima, donde encuentra a la persona que lo puede ayudar. Bueno, por un lado, todo lo que sea relacionado a fomento productivo, si son empresas más constituidas y todo, les diría, vaya a Corfo, vea la página web de Corfo, porque efectivamente hay varios instrumentos que están saliendo a nivel regional con foco en sostenibilidad y en algunos casos con foco en circularidad. Por otro lado, en esas plataformas a veces existe una que se llama Pymes en línea y tienen un curso como un mini curso gratuito, ¿ya? Donde explican qué es la economía circular, los principios de la economía circular, las fuentes teóricas, las estrategias que más se repiten, ¿ya? Y con casos. Es como un intensivo de una horita en Pymes en línea. Por otro lado, si yo soy MIPE y no sé, tengo una peluquería o tengo no sé qué cosa y quiero como cambiar a este tipo de sistemas, tengo en cuenta, creo que Cercotec tiene un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, entonces están impulsando también esta mirada y por tanto hay varios instrumentos que o premian la sostenibilidad en los criterios de evaluación o sacan llamados con foco en específico. Entonces yo le diría a la persona que si quiere apoyarse para transitar a este modelo productivo, que visite ambos sitios, que vea el instrumento que se ajusta a su necesidad y para formarse, bueno, ahí aparte de seguir por supuesto lo que les mencionaba, yo creo que tienen que seguir a la Ellen MacArthur Foundation, o sea, ahí hay mucho material en español, en inglés, en extraterrestre en el idioma que quieran, entonces ahí pueden saber harto de economía circular, suben varios videos informativos, informes de casos. Otra es, por supuesto, seguir a, bueno, el Circularity Gap Report, ya ellos sacan informes todos los años y calculan la circularidad de los materiales a nivel mundial. Y uno puede jugar con la estadística y hacerlo por sector productivo, hacerlo por país, y ahí uno puede jugar matemáticamente y es muy interesante porque además es gráfico, entonces te permite digerir la información de forma más fácil, ¿ya? Y si yo también quiero aprender como de estos temas y es la primera vez que lo hago, bueno, hay fundaciones en Chile como la Fundación Basura, ¿ya? Que de hecho generan academias como para estudiantes, para emprendedores, ¿ya? Que están en etapas iniciales y que quieren incursionar en esto. Y ahí los voluntarios hacen clases, cursos y todo. Así que yo les recomendaría eso como para saber y para ingresar a este mundo. En cuanto al asunto de las consultorías, depende mucho también de lo que necesite. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que quiero un plan de gestión para transitar hacia la circularidad, necesito una consultoría que tenga una visión estratégica, pero que cuando yo requiera ciertas herramientas más técnicas, incursiona a la otra. Por ejemplo, no todas en Chile hacen ecodiseño, es muy raro, recién se está instalando. Yo te diría que no hay más de 10 en Chile que hacen ecodiseño y que hagan realmente ecodiseño, porque también hay harto chanta en el camino. Y tendría esas peculiaridades. Me podría orientar, por ejemplo, también si yo soy una empresa y quiero asociarme con más empresas del mismo sector productivo para promover buenas prácticas y para cambiar esto. Por ejemplo, también están los instrumentos de acuerdos de producción limpia, que promueve la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, donde tú a través de los APL, los acuerdos de producción limpia, las empresas se juntan y se proponen metas y acciones conjuntas. Y después, 2 años después de que se hace, te vienen a cobrar, así, o sea, te vienen a auditar, una auditoría externa,
y te hace el check, cumpliste, si no, y te certifica, y eso a su vez te permite agregar una ventaja competitiva a tu negocio. Así que hay formas de sumarse y adherirse a distintos instrumentos que existen para poder encontrar la mejor forma de transitar a una economía baja en carbono. ¿Cómo se conecta la economía circular con las empresas B? Con las empresas B, bueno, Sí, las empresas B, bueno, hoy día yo soy media crítica en las empresas B, o sea, de las ya, bien, pues, está bien. siento que cualquiera puede sacar B hoy en día, pero en la medida que realmente apliquen los criterios ASG, entran. Yo te diría que la economía circular se relaciona más con la dinámica B en la medida que plantea generar su matriz productiva, pero de forma amigable. Amigable en el sentido de que hay que reconocer de que siempre va a haber un impacto, entonces hay que por Sí. lo menos ser conscientes de esos impactos, ¿ya? Y en ese impacto, ver de qué manera yo puedo atenuarlo o mitigarlo o remediarlo, que yo creo que hay que empezar a veces a hablar de remediar, de recuperar, porque si no, no es totalmente sostenible. Entonces yo creo que por ahí podría ser la relación entre B y circular. Y los principios ASG, que a mí me encanta porque yo siempre hablo de eso, le hablé a Giancarlo, me acuerdo hace tiempo, y son hoy día parámetros legales, ya están incorporados como exigencias para las empresas que, tengo entendido, las empresas que cotizan en bolsa en Chile, ¿no? En sus balances anuales, tienen que tener incorporados elementos ASG, y como tú eres tan didáctica, tan clara y tan precisa, Karime, ¿por qué no nos cuentas tú qué son? Bueno, ASG responde a criterios que es, bueno, ambiental, social, ¿cierto? Y de gobierno corporativo, / gobernanza, ¿ya? Entonces la idea es que estos criterios se apliquen dentro de las organizaciones de forma que efectivamente mis actividades y las actividades de mis colaboradores sean amigables con el ambiente y el ambiente natural, más que el ambiente construido. Por el lado social, por ejemplo, me preocupe de equidad de género, de no a la precarización laboral, ¿cierto? Y dinámicas propias de que incentiven hacia el bienestar de mis Claro, por colaboradores, así ejemplo, como también de mis proveedores. como por ejemplo la diferencia entre el salario mayor y el menor dentro de una organización. Sí, sí, sí. Y el último, que es la G, que ya entra como a gobierno corporativo y que algunos lo interpretan como gobierno corporativo y otros lo toman como gobernanza, depende del caso, son los mecanismos de decisión y participación de los estamentos de una organización. O sea, por ejemplo, si yo instalo un comité de sostenibilidad, la gobernanza es, el comité lo componen proporcionalmente, de forma equitativa, todas las áreas de la empresa. Algunas pesan más, otras pesan menos. Hay participación temprana, yo les muestro a los colaboradores cuando ya está como medio cortado y después hacemos los cambios. Esas dinámicas son las que se ven en la G de los Claro, criterios. quién toma qué decisión también. Pues, si el comité va a Claro, ser solo va a informarle, no sé si sirve de mucho. exacto, sí, sí. La idea es como también en la G, de alguna forma, incentivar este sentimiento también intraemprendedor. O sea, cómo yo no castigo en el sistema del diseño organizacional a aquellos que precisamente son muchas veces los que anticipan cambios o que anticipan estrategias para hacer frente a nuevos escenarios. Y esto ya es, estos principios de ASG, repitámoslos, hoy día exigidos legalmente. Ya no son opcionales, no son una buena onda. O sea, depende del caso. Yo creo que porque en Chile no es como totalmente exigible legalmente, sino que lo que está pasando es que cada vez se solicitan más métricas de impacto y las métricas de impacto suelen ser de estas tres dimensiones que hablábamos recién.
Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea ya están sacando como una especie de DICOM de sostenibilidad, donde dicen como nosotros no vamos a comprar chocolate si tiene esto, 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 esto. No voy a comprar café si tiene esto, 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 esto. No voy a comprar salmón si tiene esto, 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 esto. ¿Ya? Entonces, no es que sea legal, pero si ya te lo comienzan a exigir los países de destino, no te queda otra, un poco. Eso es lo que está pasando. Y también los inversionistas. Cada vez en este mundo de, por ejemplo, de las startups y todo, si vemos, por ejemplo, en retrospectiva, cuáles son los unicornios, los últimos unicornios, suelen ser unicornios que tienen relación con alguno de estos tres criterios. ¿Sí? Como Notco. Entonces, como Notco, como también ahí a veces hablamos de Algramo, hablamos de Betterfly, ¿cierto? Son startups que apuntan o a los tres criterios de forma íntegra o al menos en uno fuertemente, ¿cierto? Entonces, claramente la forma de hacer economía está cambiando y por lo mismo se solicita más, ¿ya? O sea, esas métricas, porque si no, como yo, porque también pasa algo en este tema de la circularidad y en la sostenibilidad en general, la trazabilidad. O sea, las cosas ya no van a bastar con que me digan reciclable. La pregunta que viene es, ¿se recicla? O, entonces, ¿qué pasa? La trazabilidad te permite, en el fondo, comunicar esto para que el consumidor tome decisiones informadas. Entonces, esas métricas de impacto son fundamentales para cuando uno diseña una propuesta de valor, y yo te diría que lamentablemente muchos proyectos o muchas ideas se caen porque quizás no, claro, algunos a veces es comercial, no soy de la gestión del proyecto previamente tal, y no formulan métricas de impacto que sean atingentes a la propuesta o que vayan dirigidas a demostrar realmente cuánto se mitiga el problema. Perfecto. Sí. Nada que decir. Vamos a tener que Muy invitar bien. más a la Cris, yo creo, porque es un tema muy grande. Es que Y yo bueno, yo siento estoy aquí que de hablamos alumno poco de hace... conciencia escolar. No, por supuesto, son temas emergentes que están siendo cada vez más, hacen presión sobre el sistema. Hoy día ya, por todos lados. Hasta donde yo tengo entendido, me puedo equivocar, alguien me puede decir ahí los auditores, ya es parte de la normativa de la Comisión del Mercado Financiero que las empresas incorporen sus balances de fin de año, sus balances anuales, mejor dicho, ¿no? Em, Estos principios ASG. Y muchas grandes empresas se están moviendo en ese sentido, ¿no? Porque ya les llegó Sí, sí, ahí, la obligación legal de informar, ¿no? claro. Bueno, lo otro que también es súper importante, que tienen que ir sumando las empresas, bueno, los bancos lo están sumando como locos, es el asunto de las finanzas climáticas. O sea, calcular el riesgo. Por ejemplo, antes era, ya, te aseguro esto, probablemente no hay inundaciones, cada vez hay más inundaciones. Ya, esto no se va a quemar, oye, cada vez hay más incendios. Ya, no van a haber tantas heladas como antes habían. Oye, ¿sabéis que ahora hay más heladas por esto? Entonces, de hecho, es una metodología en sí misma el cálculo del riesgo climático. Hay regiones en Chile que ya han comenzado a incursionar en eso. Biobío es una región donde ya, de hecho, ustedes pueden encontrar el informe del cálculo de la vulnerabilidad climática para sectores productivos. O sea, no sé, portuario. ¿Cuál es el riesgo frente a la crisis tan? Y eso, como es una metodología y obedece a indicadores que son mayormente matemáticos, como que igual tiene su rigurosidad, ¿ya? Así Sí, que sí, hay claro, cambian interesante incursionar. completamente los riesgos. De hecho, hay un caso de empresa B, un gigante, que al certificarse, el certificarse como empresa B le permitió renegociar su tasa de financiamiento positivamente en su banco, que es el caso de Danone en Estados Unidos. Esto me lo contó mi amigo Alfredo Cepeda, que fue director de empresas B
Chile, ¿no? Y esta transnacional de productos lácteos en Estados Unidos se certificó como empresa B y fueron al banco a decir, oye, hey, gerente de finanzas, tenemos menos riesgo por esto, por esto, por esto. Y el banco le dijo, sí, pues, no, te bajo la tasa al tiro. Mm. Bueno, la idea es que ojalá ocurran más esas cosas porque creo que incentivan a llevar a cabo esas prácticas. Están ocurriendo, lo que pasa es que no son tan, ¿cómo se llama? Difundidas, pues no son noticias, ¿no? Good news, no news. No, Claro, el sistema es otro tema, ¿no? El sistema de medios también es un sistema de statu quo, ¿no? No por maldad o agenda, sino simplemente porque por su propia economía. No tiene claro. espacio para pensar cosas diferentes y por eso este programa lo hacemos en un podcast asociado con Radio El Conquistador, además destaquémoslo. Em, y había otro caso, no creo que la empresa Hortifruti también que se certificó a propósito de exportadores de materias primas, de exportadores de fruta, que se certificó Bueno, yo con, Como empresa B y también accedió a mejores a créditos más blandos con un banco europeo, creo. sí, bueno, de hecho, Hortifruti, por ejemplo, es una empresa que suelo usar a veces en mis ejemplos de presentaciones, porque ellos tienen, por ejemplo, cada vez es más necesario el mundo de las AgTech, como de cómo yo hago telemetría, ¿cierto? Cómo hago precisión, ¿ya? Porque no solo cuando yo quiero transitar al orgánico, ¿cierto? Ojalá ya no es como, estamos hablando de grandes escalas, entonces, ¿cómo yo manejo esto de forma inteligente, sistemática, metódica e incluso en la lejanía? Porque eso me posibilitan las nuevas tecnologías. Entonces, Hortifruti tiene todo un programa que permite efectivamente ir haciendo esta agricultura de precisión en sus predios y entregar como lo que se necesita, o sea, como si ya, esto le falta nitrógeno, ya, leguminosa, ya, esto le va tanto. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir transitando poco a poco al orgánico, también tengo que ir parcelando un poco el cómo yo voy a ir transitando a ese sistema de producción. Y ahí tenemos condiciones habilitantes como estas tecnologías que te permiten acercarte a la eficiencia de. Entonces, por ejemplo, eso es reducir, como si yo lo tradujera en una estrategia de economía circular, es reducir. Reducir utilizando industria 4.0, ¿ya? Entonces la industria 4.0 muchas veces tiende a ser habilitante para estos procesos de transformación. O lo mismo de la trazabilidad. Por ejemplo, esto de la trazabilidad, bueno, están los ecoetiquetados y esto cada vez va a ser más fácil porque se utiliza blockchain. Entonces, Blockchain. entonces yo hago tuk, tuk, pum, tengo la historia del producto. Y de hecho, en uno de mis trabajos siempre se dice la historia del producto importa más que el producto, o sea, en algunos casos. Entonces, efectivamente, eh, ese tipo de tecnologías también habilitan ese tipo de procesos. Genial, pues Karimi, hoy ha sido un gusto tenerte acá. Eh, Viene la parte 2 sin duda, capítulo 2 vamos a encontrarle un foco además para hablar de lo que dijimos, ¿no? De el gran proceso político en torno a estos temas, ¿no? Yo encantada. Yo ahí soy un escéptico completo. Soy completamente optimista de que estas cosas están cambiando el mundo, pero lo último que va a cambiar, como dice Harari, son los sistemas políticos. Los sistemas políticos no les interesa la innovación, no la comprenden ni les preocupa en realidad, ¿no? Lo usan simplemente como dicho. Pero bueno, quedará para el próximo programa. Un gusto tenerte acá, Giancarlo. Lo mismo, muchas gracias, Karimi, por aprendí, pero mucho. Eh, Me fui de nuevo al mundo pop, pero esto de lo que acaba de decir Mirko, me resuena hay una serie, voy a buscar dónde, se llama 22-11-63, basada en un libro de Stephen King, que una de las frases que me removió mucho viendo esa serie es: el pasado se resiste. Porque cuando tú entras a los sistemas y tratas de afectar sistemas, te vas a dar cuenta rápidamente que los sistemas son conservadores.
el pasado se resiste, siempre, siempre. Entonces, me hace sentido lo que acaba de decir Mirko. Y Karimi, muchas gracias por enseñarme tanto. No, gracias. Gracias a ustedes por considerarme. Para aquellos que no están escuchando, estoy tratando de reflotar mis redes sociales de estas cosas. Espora-Circinada, que es como el Instagram donde me llamo Karimi Negrete y puedo publicar estas cosas sin afectar mi vida privada. Así que nada, feliz yo siempre soy libro abierto, creo que esto hay que democratizarlo al máximo, necesitamos más personas que se sumen a esto ahora, no en 10 años más, ni en 50, ahora, y feliz de poder en el fondo, si alguien quedó con dudas de, oye, ¿sabes que quiero leer más? O quiero conocer más sobre estos, o aplicaciones en tal sector productivo, yo feliz de poder responderles, así que o me agregan o no sé, le hablan a alguno de ustedes. Dejamos aquí abajo, Giancarlo se encarga de dejar aquí Sí. abajo De hecho, el después te voy a YouTube. pedir el listado completo de los links que tiraste para dejarlo en la descripción Ya, de YouTube y de Spotify. ya, bacán. Sí, yo les entrego todo, yo ahí feliz, libro abierto. Así que espero que se hayan vuelto más circulares de cómo empezaron el capítulo, pues chiquillos. No, estamos circulares Absolutamente. hace rato, completamente. Redondos. Por eso Ya, hicimos Salgan de la caja, pues, si no, estaríamos todavía en la Matrix. Bueno, de Un hecho, abrazo. solo el fin de semana estuvimos con Mirko en el encuentro que quizás Mirko no lo quería mencionar por su eh, pudor. Pudor no Eh, tengo, lo único que no tengo. somos naturaleza, estuvo el fin de semana mostrando la maquinita esta para escuchar la música de las plantas. ya, sí, sí. Y es impactante verlo en vivo porque esta lógica que tenemos desde lo racional, de no, que las plantas son seres vivos, que hay que hablarle a las plantas, que etcétera, etcétera, confirmarlo en vivo, estar ahí y ver que hay un feedback que cambia el ritmo, cambia la melodía. A mí me pasó que me emocioné y el resto de las personas que estaban en ese taller también conectan con algo distinto. Es súper poderoso el solo ser testigo de ese feedback. Ese lo Bueno, hacemos con nuestro amigo en común, Rodrigo Cortés, pues, Karimi. y por Rodrigo, que saludo a Es, muy- Rodrigo. es un Creo que lo conectado importante completo. acá en general, como yo veo como tanto como lo que hablaron con Ronald, lo que estaban experimentando con Rorro, esta conversa, es que nos asumamos como uno más en el sistema. No estamos por sobre el sistema natural, somos naturaleza. Entonces, hay que entender también cómo lo que hacemos y no hacemos afecta al otro, ¿cierto? Entonces yo creo que ojalá vayamos de a poquito cambiando ya este mindset y salgamos menos fallados como generaciones. No, pero nada, yo soy optimista y espero que logremos la meta. Si no logramos la meta, se tienen que ir a vivir de Puerto Montt para el sur. Esa es mi recomendación. Voy a cotizar inmediatamente en la Antártida. Nos Me vemos. parece